Esto es radio, anunciando el mensaje desde la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Presenta al ministro Agustín Hernández, testificando su conversión a Cristo, esperando sea de bendición a su vida. Mensajes al WhatsApp 221-254-1607. Jesucristo es Dios. Va pasando el tiempo y se está aproximando el fin del mundo. Lo que cada día escuchamos, lo que cada día estamos viendo, las noticias claves en los diarios, hambres, muerte, guerra y destrucciones, pestes y conflicto entre naciones, son las profecías que hoy se cumplen y son solamente los principios del final. Todos vengan hoy, así dice Jehová, el Rey del mundo. Si vuestros pecados fueran rojos, vendrán a ser blancos como nieve. Si tú te arrepientes y te alejas de ese mundo envuelto en fantasía, de vivir pecando noche y día, ya no sigas más ese camino que aparentemente luce recto, pero su final es muerte, es lamento, llanto, fuego, fuego, infierno. Dios te está llamando, no es casualidad que en este momento tú estés escuchando estas palabras que me ha inspirado el Espíritu Santo. Aquí en este instante yo te reto a que tú te entregues por completo, a que mueras hoy para este mundo y vivas vida nueva en Jesucristo. Y si tú lograres aguantar, y si tú ganares la batalla, el premio principal para ti será algo que no te imaginas, será la vida eterna. Ok, sí, Dios los bendiga a todos mis hermanos y principalmente a aquellos que no son mis hermanos, ¿verdad? Que no han creído totalmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor nomás lo tienen en la mente o lo tienen así como una religión, pero quiero decirles en esta hora que la religión no salva. Solamente el que salva es nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de recibir nuestro corazón y vivir como Él nos manda en su palabra. Les invito que si alguien nunca ha leído la palabra de Dios, la Santa Biblia, pueda, ¿verdad?, a comprarse una, ¿verdad?, y leerla, porque la palabra del Señor Jesucristo dice que ese es el testamento que ha dejado para nosotros, para conocer cada día más a nuestro Dios. Mucha gente cree conocer a Dios, pero realmente no lo conoce, porque vive según su propio camino. La palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos habla y nos dice ahí en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero en fin su fin es muerte. Por mucho tiempo yo también anduve en esos caminos que pensé que eran derechos para mí. Gracias al Señor, ¿verdad? Mis padres me dieron educación, pude asistir a
el colegio, la escuela, tuve contacto con la filosofía, la psicología y todas esas materias, ¿verdad?, que enseñan algo y que en cierta forma sí te ayuda algo, pero te alejan del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hacía reuniones con mis amigos cuando salíamos, ¿verdad?, los fines de semana de parrandas, y siempre empezábamos, como yo decía yo, a filosofiar. En el mundo normal en el cual yo me movía, ahí en el barrio, ahí en la gente, con mis amigos, tuve muchos apodos, pero uno de ellos, me acuerdo de una muchacha que se llama Eloína, ¿verdad? Ella ahora también ya se convirtió a nuestro Señor Jesucristo, pero en aquel tiempo, cuando empezábamos a hablar y yo les hablaba yo de filosofía, y ella me puso el filo, ¿verdad?, de filósofo. Y gloria a Dios, la recuerdo muy bien. Si de alguna forma ella me está escuchando, pues le mando saludos. Y de decirle que yo también ya estoy en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y andando ahí con mis amigos, siempre tocábamos temas diferentes, de extraterrestres, de ángeles, de demonios, de la muerte, y siempre, pues, como dicen por ahí, lo que no lo sabía, pues lo inventaba. Y siempre mis amigos, ¿verdad?, me tenían en bien, principalmente un amigo que lo recuerdo muy bien, él es Rogelio. Él le he compartido la palabra de Dios, pero hasta ahora pues no ha aceptado bien. Pero creo que un día él también conocerá de ese Cristo maravilloso, del cual ha cambiado mi vida y hasta ahora la sigue cambiando. Dios bendiga a todos mis amigos, mis compañeros de vicio que de alguna forma estuvieron conmigo cuando nos juntábamos. Pues realmente éramos varios. Un día pues llegamos a ser como, pues así unos 25 o 30 o más, ¿verdad? Y lo único que salíamos es hacer, pues a tomar y a fumar y andar en los bailes, mirando a las chavas, todo eso lo que una persona normal lo hace. Me acuerdo muy bien que conocí otros muchachos, los cuales también andaban en drogas, y yo poco a poco también empecé ahí con los toquecitos de marihuana y las pastillas, el cemento, el activo, y empecé ahí mi camino, ¿verdad?, malo en el ambiente de alcoholismo. Pero quisiera regresar un poco más atrás y contarles que, bueno, los que quizás me escuchen no se pueden imaginar mis facciones. Pueden decir que soy muy viejo, o soy muy joven, o soy alto, o soy chaparro, o delgado, ¿verdad? O cómo puedo estar mi físico. Pero quiero decirles que yo nací con un problema en mi físico, principalmente en mi rostro. Pues la voluntad de Dios así lo quiso y yo la acepto, más que por mucho tiempo yo no la acepté. Yo renegaba de Dios, le echaba yo pleito a mis padres. Les decía que ellos eran los culpables, principalmente mi padre, porque él fue alcohólico por mucho tiempo. Y yo sabía, ya estudiando, que el hijo de un alcohólico pues siempre tiene problemas aún en su cerebro y cosas de esas, porque la sangre se contamina y la herencia y todo eso. Entonces, por haber tenido problemas físicos, ¿verdad? Cuando yo nací, le echaba yo ese pleito a mis padres, principalmente a mi padre, que era alcohólico. Y digo era porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, él también abraza la fe cristiana y también tiene a Jesucristo ya en su corazón. Él dejó de tomar, dejó de andar de mujeriego, y un día se había ido de la casa, pero Cristo lo trajo una vez más, y ahora pues somos una familia unida gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque de Él venimos a hablar más que nada. Por eso es necesario mencionar cada momento a nuestro Señor Jesucristo, porque en cierta forma nuestra vida sale sobrando. El único que queremos darle gloria y honra es Cristo, ¿verdad? Aquel hombre que caminó, ¿verdad?, en este mundo, y que los apóstoles lo vieron, lo tocaron, y que muchos no lo reconocieron que Él era Dios, ¿verdad?
Pero se nos ha revelado ahora a nosotros que el Dios del cielo se bajó a esta tierra y se humanó en la personalidad de Jesucristo para morir por nosotros. Y yo le agradezco a Jesús eso, ¿verdad? Y mucho más, y mucho más. Quiero decirles que yo nací con un problema en mi labio, mi boca, nací con labio leporino. Y le doy gracias a Dios porque he visto los mayores casos, ¿verdad? De personas, de hombres o mujeres, que nacen con ese problema físico, que no pueden hablar bien, o si hablan pero no se les distingue lo que dicen. Hablan un poco mucho gangoso. Y yo doy gracias a Dios porque lo que yo hablo se me distingue. Claro, tengo la voz un poco chistosa, pero sí se me distingue lo que estoy hablando. Y de eso le doy gracias a Dios. Bueno, ese fue mi primer defecto físico, pero también quiero decirles que me falta a mí una oreja, ¿verdad? Y la cual tampoco tengo el oído. Solamente tengo la oreja y el oído izquierdo. También tengo un problema en el ojo derecho, en el cual también es escasa mi visibilidad. Pero aún con esos problemas físicos, quiero decirles que pude llegar hasta este tiempo en el cual tú estás escuchando estas humildes palabras. Porque el Dios del cielo ha tenido un propósito para mi vida. Mi vida, mi niñez fue triste, fue llena de sinsabores, amarguras, ya que mis compañeros siempre con burlas, ya saben, los burlones nunca faltan, siempre están presentes ahí, me hacían sentir mal, unos apodos que ni quisiera ni recordarlos porque eran unos apodos deprimentes, todos se reían, todos se burlaban, me pegaban, me golpeaban diariamente. Bueno, fue una vida muy crucial y muy amarga para mí. Pero lejos de eso, también quiero decirte que también en mi familia, mis hermanos mayores, también se burlaban de mí, me ponían apodos, me hacían una y mil maldades. Uno de ellos, de estas maldades que yo recuerdo, fue esta que les cuento, que por decirlo, si yo estaba sentado en una silla y por cualquier cosa me hacían que me parara, no sé, me enseñaban algo, pero se ponían de acuerdo. Entonces yo me paraba para agarrar o hacer lo que ellos me decían, y sin darme cuenta ellos quitaban la silla y yo me volvía a sentar pensando que estaba en la silla, y me daba yo tremendo sentón o descalabrada en la cabeza. Y ellos era motivo de risa y de gozo. Claro, yo pienso que por ser también niños, ¿verdad? Aunque un poco más mayores que yo, pero se mofaban, se reían de mí, y para mí eso era pues tristeza, porque venía de mis mismos familiares, principalmente mis hermanos, que me hacían maldades muy pesadas y muy fuertes. Recuerdo que había tristeza en mi corazón, porque cuando ya fui creciendo, pues como todo joven quiere andar con una muchachita, una jovencita, y veía yo mis demás compañeros que eran pues guapos, eran lindos, eran unas personas pues de piel blanca, bien parecidos, sabían hablar sin temores, sabían jugar fútbol, y yo no podía jugar fútbol porque yo me enfermé de muy chico, como los 9 años, 8 años yo me enfermé y no podía yo hacer trabajos pesados, no podía yo hacer muy deporte. Tuve que me llevaron con los hechiceros para supuestamente ser sanado y todo eso, y ya saben el engaño que hay. Pero no era yo muy deportista porque no podía yo hacer mucho deporte, y yo quería a veces jugar, pero como nunca jugaba y la vez que jugaba pues no sabía jugar, a veces metía yo gol en mi propia portería y era más motivo de burla para mis compañeros, y nunca me escogían, y cuando me escogían para que jugara en su equipo la regaba y hacía fallas y más me odiaban. Llega el tiempo en que, como todo joven, ¿verdad?, quería pues tener amiguitas, porque gracias a Dios soy hombre, ¿verdad? Aleluya, gracias a Dios soy hombre y muy hombre, y ahora con Jesucristo pues lo soy más. Aleluya. Entonces veía yo los demás compañeritos que tenían amiguitas y tomados de la mano, y yo quería hacer lo mismo,
pero no podía porque pues tenía esos traumas y decir cómo yo, y me veía yo en el espejo y yo lloraba y decía, esto no puede ser. Le preguntaba yo a Dios a mi forma y decía yo, ¿por qué me hiciste esto? Y había mucha amargura en mi corazón, no podía. Pero la vida que me enfrentaba pues me hizo ser fuerte, me hizo ser lleno de odio, de rencor. Yo nunca me peleaba, siempre me pegaban. Pero llegó un momento en que yo empecé ya a meter las manos. Me empecé a volver agresivo, fuerte, despiadado. Me acuerdo la primer cuba que yo tomé fue en una fiesta de 3 años. Fui con mis amigos y me tomé una cuba. Fue ahí cuando me gustó el efecto. Mi madre me decía, hijo, nunca vayas a tomar. Y yo decía, no sé qué le toman sabor a esa cerveza, si es bien amarga. Todavía un refresco es más sabroso. Y yo en mi iniciativa quería nunca tomar. Pero ese día cuando tuve el contacto con la primera cuba, sentí ese efecto rico que me gustó. Nunca pensé que eso iba después a tener consecuencias muy drásticas en mi vida. Fui creciendo, ¿verdad?, en esos caminos de vicio, porque lo empecé a hacer, ¿verdad?, cada día que había fiestas, como 15 de septiembre, como Navidades, pero fui creciendo, conociendo gente, conociendo otros compañeros, otros amigos. Estuve en la escuela, ya no terminé mis estudios, yo quería ser doctor porque se me daba el estudio, aprender las cosas rápidas. Era una persona que a lo mejor me faltaban otras cosas, pero Dios me había dotado de entendimiento. Pero un día, ¿verdad?, tomé la torpeza de agarrar un bote de Resistol 5000 e inhalarlo. Pero al sentir esa reacción, fui a una pila de agua y me mojé la cabeza. Y como que ese efecto se fue, pero tuve consecuencias en mi cerebro, por lo cual ya no podía yo analizar bien las cosas. Hubo deficiencia en mi cerebro, ya no podía yo retener las cosas y ya no pude acabar mis estudios. A mi familia le dije otra cosa, pero yo sabía el problema que había yo tenido. Yo dije, bueno, ya no voy a estudiar, yo voy a trabajar. Se frustraron todas mis expectativas. Como les digo, yo quería ser médico, yo quería ser doctor, y mis familias me animaban a que yo lo fuera, pero pues ya no pude, no tuve más capacidad. Entonces empecé a trabajar. Igual también no me daban trabajo porque me veían con mis defectos físicos y no me cerraban las puertas. Me faltaban algunos papeles, no los podía conseguir, y total, algunos los conseguí, unos no. Y total, empecé a trabajar en una fábrica de cerillos. Ahí empecé a trabajar y conocí amigos que también tomaban, y empecé más todavía en el vicio del alcoholismo. Recuerdo siempre, ¿verdad?, a un amigo, él le decían el Panda, se llama Alejandro, que por gracia y misericordia él también fue convertido hace unos poquito tiempo, unos 3 años más o menos, o 4, a nuestro Señor Jesucristo. Él ya se casó, ¿verdad?, tiene una niña linda. Yo fui a su boda, se casó en Cristo también, ¿verdad? Y con ese joven, ¿verdad?, aprendí a fumar droga y empecé a hundirme en esos caminos perversos. Con decirle, hermanos, que ya no podía más. Yo era un excelente trabajador, me dediqué al trabajo, pero cuando empecé a tomar, pues ya faltaba muy seguido al trabajo, por lo cual tuve problemas y me decidieron que correrme de ese trabajo, lo cual mis familias ya estaban conociendo de Jesucristo, porque quiero decirles que un hermano mío en San Diego, ¿verdad?, él se había ido por mucho tiempo, ya tenía como 8 años que no lo habíamos mirado. Yo lo acuerdo que él era drogadicto, él era marihuano, porque un día me acuerdo que los judiciarios lo agarraron y lo trajeron a la casa, querían que les diera un dinero. Yo me acuerdo donde él escondía su marihuana, él la escondía debajo del colchón.
Entonces cuando yo supe que llegaron los judiciales con él, yo agarré esa marihuana y la escondí. Digo, pensé y dije, si catean la casa no van a encontrar la droga. Pero bueno, este hermano se había ido a los Estados Unidos. Tenía casi 8 años que no sabíamos nada de él. Mi madre pensaba que ya había muerto, cosas de esas, porque ni una carta, ni una llamada, nada. Pero no sabíamos que él allá conoció a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le doy gloria a Dios. En San Diego, California, ahí conoció a Jesucristo. Él estuvo en prisión en San Quintín por tráfico de drogas y todo eso, pero al final el Señor Jesucristo, ¿verdad?, extendió su misericordia y lo sacó. Él estuvo en mucho tiempo ahí en este centro de rehabilitación Agua Viva con el pastor Héctor Ríos, lo cual él y la iglesia de allá empezó a orar por nosotros. Ya estaban orando por nosotros. La oración, hermanos, quiero decirle que tiene poder. Tal vez tarde unos años, pero de que llega, llega. Porque a Dios, al que nosotros servimos, no está sordo. Él escucha todas nuestras oraciones y Él ve todas nuestras calamidades. Y todos los ayunos y oraciones que mi hermano hizo junto con la iglesia ahí en San Diego llegaron hasta aquí en México, a la ciudad de Puebla, hacia mi vida. Puedo decirle que yo andaba mal, cada día más presa del alcoholismo, con problemas, dificultades, en este barrio. Yo ya quería yo parar, pero no podía, porque el vicio estaba aferrado de mi vida. Pero pasó un hermano un día y le habló a mi madre y a mi hermana de Cristo y les invitó a una iglesia. Ellos como que no querían ir, pero mi hermano mandaba cartas, se hablaba de Dios, y decía, vayan a una iglesia cristiana donde se lea la Biblia. Y llegó este hermano, me acuerdo muy bien, el hermano Chinto, el hermano Jacinto, que invitó a mi madre y a mi hermana a la iglesia. Ellas fueron y se gozaron, me comentaban, me platicaban, qué bonito, qué lindo. Y me decían, vamos, Agustín. Y yo decía, yo no quiero ir. Yo, miren, voy a leer la Biblia acá. Yo me acuerdo haberla leído cuando iba yo en la preparatoria, porque yo leía muchas revistas, la revista Duda, no sé si algunos pueden haberla leído. Hablaba sobre los ovnis, sobre los encuentros cercanos de tercer tipo, y ahí en una parte, en esa revista se decía que ahí en la Biblia pues hablaba de ovnis, y yo empecé a leer la Biblia, pero no le entendí nada y no encontré ningún ovni. Pero ya cuando me invitaban a ir a la iglesia, mi madre y mi hermana, yo les dije, bueno, vayan ustedes, yo lo que voy a empezar a leer. Y como me gustaba leer, yo me devoraba los libros rápidamente y me empecé a leer la Biblia. Pero ya no la leí como para buscar ovnis, sino la leía yo ya como buscando un refugio, ¿sí? Y empecé a encontrar muchas cosas bonitas, algo lindo, algo bello, ¿sí? Quiero decirles que ya mi mente estaba mal, mi organismo, mi alma, no sé, estaba yo presa, ¿verdad?, del maldito vicio, que empecé a tener problemas porque no quería yo dormirme, porque pensaba yo que si yo me dormía, ¿verdad?, me iba a morir, y yo no quería yo morirme. Entonces las pastillas que yo ingería eran para dormir, y me dormía yo tranquilo, según yo, pero estaban provocando problemas en mí, porque empecé a tener unas pesadillas horribles, unas pesadillas que supuestamente yo despertaba, pero seguía yo durmiendo. Llegó el tiempo en que ya no quería yo dormir, ¿sí? Veía yo demonios, veía yo víboras, veía yo cosas tremendas. Y lo que hacía yo era tomar una Biblia, abrirla en el Salmo 91, porque me habían dicho el Salmo 91, y yo ahí y ponía una cruz, que tenía yo ahí una cruz de ocote, y ya podía yo dormir tranquilo. Ese era un engaño del maligno, ¿verdad? Que sabemos ahora, yo entiendo que no solamente es abriendo la Biblia, se ahuyentan los malos espíritus, sino viviendo como Dios quiere, ¿verdad? Alabando al Señor Jesucristo es cuando el maligno se aleja de nosotros. Pero bueno, yo pasé esos tiempos muy duros, muy difíciles. Llegó mi hermano de Estados Unidos para acá, a Puebla, a México, y nos empezó a compartir la palabra de Dios. Yo no le creía, porque yo había mirado su vida llena de vicios, llena de problemas.
y yo lo veía que él hablaba diferente, su modo de vestir era diferente, y yo como que recelaba. Yo buscaba yo en su maleta alguna droga, digo, este trae droga, no puede ser como que él pudo haber cambiado. Para mí era algo muy imposible de creer, aquel hombre, aquel hermano que yo conocía yo, pero perfectamente como la palma de mi mano, y sabía en qué caminos andaba, que ahora él ya andaba bien. No podía creerlo, pero así era. Yo veía yo que ahora él, cuando le daban un plato de comida, él doblaba la cabeza y le daba gracias a Dios. Cuando él ya se iba a acostar, se hincaba y le daba gracias a Dios. Cuando él ya se iba a levantar al otro día, se hincaba y le daba gracias a Dios. Y siempre andaba alabando a Dios. Y siempre andaba poniendo sus casetitos con alabanzas a Cristo, los cuales yo como que me caía mal. Pero había un casetito que me gustó bastante, que es del hermano José Holguín, ¿verdad? Esos cantos a mí me impactaron porque hay una parte en un canto que decía: Dios te está llamando. Estas palabras han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces eso me entraba y me decía: Dios me está llamando, Dios me está llamando. Pero no podía yo salir porque estaba encadenado en ese alcoholismo. Y mi hermano me decía: sabes que solamente habla con Cristo, habla con Dios, Él te oye. Solamente pídele que Él te ayude. Y empecé a pedirle un día, cuando llegué bien tomado y drogado a la casa. Y yo me acuerdo que me acosté en mi cama y le oré a Dios en mi mente. Y decía yo: Señor, arráncame de esto, yo ya no puedo más. Y al instante empecé a tener asco y fui a vomitar. Pero tenía yo una gran pesadez en mi mente, en mi cabeza, que en mi cabeza sentí que decía, me decía congestión alcohólica, algo me decía: me voy a morir. Corrí a ver a uno de mis hermanos mayores y les dije: ayúdame, lleva al médico, me quiero morir, me siento mal. Me llevó al médico, no estaba. Digo: pues llévame a la Cruz Roja. Tomamos un taxi, me llevó, yo me sentí yo muy mal, pensé que me iba a morir. Llegamos allá, me pusieron sueros, ¿verdad? Me decían: ya no tome, porque empecé como a vomitar ya, como flema con sangre y todas esas cosas. Lo cual el médico me dijo: mira, joven, usted ya no tome, porque si sigue tomando le va a ir mal. Yo no le dije nada por respeto, pero por dentro de mí dije: ¿qué te importa? Tú solamente cúrame y ya. Total, llegué a mi casa ya como a las 3 de la mañana, después de que me habían puesto el suero. Y yo dije: no, ahora sí está aquí. Pero no podía dejar el vicio, no podía dejarlo. Hasta que mi madre y mi hermana me vuelven a decir: ¿sabes qué? Ve a la iglesia, vamos, te invitamos. Y total, yo accedí. Yo dije: voy a ir. Y me recuerdo muy bien ese día que fui con mis playeras, porque usaba yo playeras largas. Era yo muy fanático al Tri. Aquí en México se conoce mucho de Alejandro Lora. Espero que un día Alejandro Lora conozca de Jesucristo, ¿verdad? Y también sea salvo. Bueno, yo era muy fanático del Tri, de Alejandro Lora, de los Rolling Stones, de todo el heavy metal y todo eso. Andaba yo con mis playeras estampadas largas, mis pantalones de tubo. Traía yo también luego a veces una colita aquí del pelo largo. Y fui a la iglesia. Pero de todo lo que me llamó la atención es que me recibieron bien. Me estiraron la mano, me abrazaban. Y yo pensé que me iban a ignorar o me iban a hacer fuchi, porque iba yo como un rockero, como una gente de la calle, como un vago, ¿no? Un pandillero. Pero no, realmente me recibieron bien y eso me agradó. Me senté, estuve escuchando las alabanzas, los cantos. Para mí era todo raro, porque yo soy acostumbrado a ir a misa y esto era diferente, ¿no? Y me acuerdo que ese día llegó un hombre, ¿verdad? Parece que era del África. Y estaba hablando, estaba predicando, pero otro le estaba traduciendo y estaba dando un bonito mensaje. Pero ya al final hicieron el llamamiento que los que quisieran entregar su vida a Jesucristo pasaran al frente. Y veo que la gente pasaba, era una iglesia muy grande. Y yo me esperé. Pues yo digo: no, pues ¿qué voy a hacer, no? Pero alguien de atrás me tocó el hombro, me dijo: no vas a pasar. Y pues yo pasé por educación. Pero ya que estaba yo al frente, empecé a sentir la necesidad de veras entregarme a Cristo. Me acuerdo muy bien que el pastor o el que estaba predicando ahí decía: entrégate a Cristo, tienes problemas, habla con Él te escucha. Y yo decía: sí, Él me escuchará. Y vi yo los demás que levantaban las manos y yo también levantaba las manos.
Otros por ahí lloraban, se quebrantaban. Y digo, bueno, todos están en sus cosas, yo también voy a hablar con Dios. Dice este hombre que Dios nos oye, yo voy a entregar mi vida. Y levanté mis manos, sentí así como quebrantamiento y dije, Dios, ayúdame. Yo ya no puedo esta vida. Tú sabes que he intentado dejar este alcoholismo y no puedo. Pero si de veras tú eres Dios y tienes poder, como dice este hombre, que puedes ayudarnos, aquí estoy. Porque muchas veces venía a mi mente cuando yo me sentía mal en los excesos y quería yo gritarle a Cristo, pero algo me decía, no seas hipócrita. Algo me decía por dentro, si cuando estás bien no le hablas a Dios, menos ahora que estás mal, no seas interesado. Y me callaba y no le gritaba a Dios que me ayudara. Pero en esta ocasión fue algo más fuerte. Esa voz del predicador que escuché y que me dijo, habla con Dios, Dios te oye y Dios quiere ayudarte, Dios quiere cambiar tu vida. Y entonces dijo la oración que ustedes saben que se repite. Muchos quizás lo hacen repetitivo, pero yo lo hice de todo corazón. Yo le pedí perdón a Dios y dije, Señor, perdóname, ayúdame, yo ya no puedo salir de esto. Me acuerdo muy bien esas palabras que dijo el pastor, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Acabó el culto, yo llegué a mi casa, me dijeron, ¿te gustó? No, sí me gustó. Pero me salí ese día en la tarde y volví a tomar. Yo regresaba a mi casa, doblaba mi rodilla y decía yo, no puedo, Señor, se me hace que yo no sirvo para esto. Por más que me esforzaba, las manos me sudaban. Yo decía yo, hoy no voy a tomar, y terminaba yo tomando. Estaba yo encadenado en esos vicios, los cuales yo en mi idea loca, yo decía yo voy a terminar viejito, barbón, sentado en un sillón, mirando mis conciertos de rock en la tele, con mi refrigerador lleno de cervezas, ¿verdad? Con muchos hijos encima, y ahí me la voy a pasar, así voy a terminar mis vidas. Pero no es cierto, hermanos. Miren, a mi temprana edad, porque creo que todavía estoy joven, ¿verdad? Estoy aquí grabando este testimonio para ustedes, para la gente que nos puede escuchar. Y yo creo que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros, ¿verdad? Dios tiene algo más, porque Dios conoce el pasado, presente y futuro. Nosotros vamos al día. Yo no sé qué puedo hacer mañana, en un año, pero Dios sí lo sabe. Yo no sabía que un día iba yo a estar haciendo esto, que iba a estar grabando este testimonio para ti, ¿verdad? Pero Dios ha tenido misericordia de ti. No sabemos hasta dónde llegue este audio. No sabemos quién lo va a escuchar, pero de que creo que este audio tiene poder, porque no estamos hablando de otras cosas, algo muerto, sino estamos hablando de aquel que se levantó entre los muertos, que está vivo, que es Jesucristo, el cual ha cambiado mi vida, el que me ha hecho una nueva criatura, por el cual hay gozo en mi corazón, hay alegría, por el cual yo le sirvo con toda mi alma. Y aquí estábamos predicando la palabra de Dios. Resulta que seguí tomando, pero ya no podía, ¿cómo les diré? Mis excesos eran fuertes, pero llegó un momento que con una sola cerveza me daba una cruda tremenda. Algo fuerte, algo indescriptible, porque por lógica, yo como un adicto al alcohol y al tabaco y todo eso, pues tenía que tomarme muchas botellas para, pues que digamos, me puede hacer una cruda fuerte. Pero llegó el momento en que con una sola cerveza me hacía una cruda como que si hubiera tomado muchas botellas. Y eso me llamaba la atención, y decía yo, no puede ser esto. Pero después empecé a comprender que el Dios del cielo, Jesucristo, a quien yo le había pedido que me cambiara, ya lo estaba haciendo. Llegó un momento que me corrieron del trabajo y estuve aquí en mi casa 8 meses sin trabajar. Estaba yo aquí haciendo el quehacer, todo eso, ¿verdad? Ayudando a mi mamá a hacer el quehacer, pero sobre todo leyendo la Biblia. Me acuerdo muy bien que todavía yo fumaba, ¿verdad? Y me dormía yo hasta 2, 3 de la mañana leyendo la Biblia, porque me había yo engolosinado la palabra de Dios, me había gustado. Yo cuando leía la Biblia me hablaba mi vida, empezaba ya a leerla en voz alta y se me quebrantaba mi voz, yo quería yo llorar y no podía yo dejar de parar de leer la Biblia. Me acostaba así en mi cama, ponía yo mi cenicero y mi cigarro y yo seguía yo leyendo la Biblia,
Algunos pueden decir, bueno, ¿cómo leyendo la Biblia con cigarro? Pues sí, porque era mi cambio. No había yo sido cambiado totalmente, pero estaba yo ahí en esa transición, cuando más palabra de Dios, ¿verdad?, entraba en mi vida. Y cada día más palabra de Dios entraba en mi vida. Sí, seguí yo fumando, pero algo me decía que un día iba a dejar también el tabaquismo. Y gracias al Señor lo dejé. Por su misericordia y su gran amor, ¿verdad?, pude salir también de ello. Era tanto el amor o ese deleite por la palabra de Dios, que luego me decía mi madre, ya vente a comer, Agustín, vente a comer. Y yo estaba leyendo la palabra de Dios en mi cuarto, decía, ahí voy. Y otra vez, ya vente a comer, ahí voy. Y llevaba yo mi Biblia, la ponía en la mesa, y estaba yo leyendo y comiendo. Y tanto que hasta le decía a mi madre no sabe leer. Ella se convirtió a Cristo, era ella una católica también, adoradora de la Virgen de Guadalupe. Pero cuando vio el cambio, principalmente de mi hermano que vino de San Diego, y dijo, en verdad los ídolos no tienen poder. Yo tanto que le pedí a la Virgen, tanto que le pedí a los santos, y no me hicieron el milagro. Sin en cambio Jesucristo sí tiene poder. Por lo cual ella dejó y tiró los ídolos, quebró la Virgen y solamente aceptó a Jesucristo, sin haber leído ni un texto bíblico, pero por el testimonio de mi hermano. Y ahora iba a ser el segundo de la lista de la familia que estaba ya en la transición de la conversión. Entonces, como ella no sabía leer, yo le leía yo pasajes de la escritura. Digo, mira mamá, mira Daniel en el foso de los leones, y cosas de esas historias tan hermosas y donde se veía el poder de Dios. Le compartía yo a mi madre, porque ya empezaba a ver algo. Todavía no podía dejar esos vicios, pero el Dios del cielo se estaba manifestando en mi vida cada día. Y de eso en esta hora le doy gloria y honra a mi Señor Jesucristo, porque me sacó de esas tinieblas, donde ya no podía más. Un día le dije a un compañero, oye, si yo cambiara, no le había dicho que ya era yo cristiano, ¿verdad?, que ya era yo hermano, que iba a una iglesia evangélica, porque yo no lo sabía todavía, me daba pena, todavía no tenía yo esa decisión de decirles, pero le decía un día a un compañero de vicio, oye, si mi vida cambiaría, si yo esto, lo otro, ¿podría yo seguir siendo tu amigo? Y él me dijo, no, nos gusta como eres, pero si tú cambias, pues ya no vas a ser el mismo. Y yo sentí feo, pero a la vez me gustó porque fue realista y fue sincero. Pero en mi mente y en mi corazón dijo, no, pues qué importa, quiero yo mi bienestar. Yo quiero estar bien. Entonces, si mis amigos me dejan hablar, pues qué me importa. Tengo que decidir. Y yo decido a Cristo. Yo decido mi vida con Él. Y empecé a decidirme con Él, ¿verdad? Ya casi no salía. Estaba aquí en mi casa 8 meses, les digo, leyendo la Biblia. Este hermano Chinto me venía a traer los miércoles. Me llevaba a la iglesia. Yo me venía yo ya solo. Los domingos iba yo con mi madre y con mi hermana a la iglesia. Empecé a recibir palabra. No era algo muy lindo. Había otra iglesia por acá que había jueves. Iba yo los jueves. Sábado, reunión de hogar en una casa. Iba yo. Todavía me echaba yo mis cervezas de vez en cuando, pero ya quería la palabra de Dios. Y eso era bonito. Eso era muy, muy lindo. Algo muy, muy espectacular. Y digo así porque es para darle la honra y gloria a Dios que me sucedió en el trato de cómo Dios cambió mi vida y cómo Dios quitó mi adicción al alcoholismo. Llegó un momento que en esos 8 meses donde yo estaba yo aquí en mi casa leyendo la Biblia y sin trabajo, llegó un momento en que de repente sentí yo el deseo de tomarme una cerveza. Y por ahí tenía yo un poquito de dinero y me juntaba y me metía en mi bolsa. Iba yo a la tienda y decía yo, bueno, ahorita vengo, ¿dónde vas? Aquí, ahorita no me tardo. Iba yo con esa decisión de tomarme una cerveza porque ya anhelaba mi carne, quería cerveza. Y cuando iba yo a la tienda, nada pasaba, todo tranquilo. Pero al momento de llegar a la tienda y pedir la cerveza, abrir el refrigerador para tomar la cerveza, a destaparla, nada pasaba. Pero al momento de querérmela y empinar ya para tomármela, sentí yo una presencia. Sentí yo que alguien estaba a mis espaldas. Volteaba yo y no era nadie. Otra vez me iba yo a empinar y otra vez sentí yo que había una presencia que me estaba observando. Salía a la calle, no era nadie. Yo pensaba que era mi madre o algún de mis hermanos, algo que como que me iba a decir, bueno, si estás leyendo la Biblia, ¿por qué estás tomando? Y sentí yo esa sensación de una presencia. Acostumbrado a irme a bañar a los baños públicos, en el cuarto individual, me metí yo mis cervezas
Y lo hacía yo así, fui al baño, me metí mi cerveza, me desvestí, me metí a la regadera, me metí ahí la cerveza, me la iba a tomar y sentía yo que alguien estaba en el cuarto de donde estaba la ropa. Abría yo y no había nadie. Me volví yo a meter otra vez y otra vez sentí yo la presencia, tanto que volví yo a abrir la otra puerta hasta el pasillo y no veo nadie. Y decía, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loco o qué? No sé. Cuando mis familiares no estaban, yo me quedaba yo solo. Digo, ay, voy a echar un cigarro, voy a tomar fumar un cigarro. No están mis familias. Y salía yo así, me fumaba yo el cigarro, prendía yo y sentí yo que alguien me estaba observando. Y yo decía yo, a lo mejor se quedó aquí alguien de mis hermanos o mi sobrina, me están observando. Debajo de la cama buscaba, por el ropero, en la cocina. Digo, alguien está aquí, es que yo siento la presencia de alguien. Pero después comprendí que era la presencia de Dios, la cual ya no me sentí yo tranquilo en tomar, en fumar. Y así fue como Dios se manifestó en mi vida para poder dejar el alcoholismo, ¿verdad? Así, porque ya me sentí yo intranquilo, ya no podía yo más, ¿verdad? Pero Dios empezó a manifestar a que pudo hacer que yo sintiera yo la presencia de alguien que yo no sabía quién era, pero ahora yo puedo comprender que era Dios, ¿verdad? Su presencia, porque yo ya lo había recibido en mi corazón y Él se estaba manifestando en mi vida y Él estaba rompiendo las cadenas para que me alejara de ese vicio. Y gracias al Señor fue disminuyendo mi forma de tomar, fue bajando hasta que no tomé ni gota. Y de todo esto le doy gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo había formado un grupo de muchachos junto con otro muchacho que se llamaba Juan, ¿verdad? Le habíamos dicho, bueno, ¿cómo le vamos a poner a esta pandilla? Habían varios nombres, como nos gustaba mucho tomar tequila, ¿verdad? Nos tomamos la tequila sin diluirla, así sola. Si no, pues los hijos de Pedro Infante, como habían películas de que Pedro Infante tomaba y todo eso, los hijos de Pedro Infante. Otro no, pues los tequilas. Bueno, total, se le quedó los tequilas. A mí me decían el tequila. También en la escuela me acuerdo que me pusieron el vampiro o el Guam. Hasta ahora, hasta la fecha, algunos pasan por acá y me dicen, hey Guam, ¿verdad? Algunos que ya saben que ya soy convertido a Jesucristo, ahora me dicen, adiós Agustín, ¿verdad? Ya hay más respeto y le doy gracias a Dios por ello, porque ellos han mirado, ¿verdad? Que en verdad el Evangelio no es mentira, sino es poder. Aleluya. Me vieron un tiempo lambeando el suelo, pero ahora me ven leyendo la palabra de Dios. Y de esto quiero darle la gloria y honra a Cristo. Muchos de mis amigos les compartí la palabra de Dios. Unos aceptaron, otros no. Otros aceptaron por un tiempo, otros se alejaron, otros siguen. Y qué bueno de esto, porque Dios nos utiliza instrumentos, ¿verdad? Siempre con el testimonio. Yo invito a aquellos que se han convertido a Cristo, que mantengan el testimonio, porque el testimonio es básico en la conversión de las almas. Porque como dice la palabra de Dios, como los fariseos, ¿verdad? Dicen, no hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Entonces nosotros, guardando el testimonio, vamos a ganar muchas almas para Cristo, porque las palabras salen sobrando. Ellos van a ver nuestra vida recta ante Jesús, y eso es lo que les va a hacer, ¿verdad? Eso es lo que les va a hacer que se les antoje ser como nosotros, ¿verdad? Y quiero invitarlos a todos ustedes, ¿verdad? Que sigan predicando la palabra de Dios, que no se amedrenten. Hay momentos difíciles, momentos, bien tremendos, pero sigamos hacia adelante. En pocos minutos, ¿verdad? He podido narrar un poco de mi testimonio. Realmente es larguísimo, ustedes saben, cosas que ahorita no dije, pero lo importante de todo es que Jesucristo vino a mi vida, y quiero mandar saludos a todos mis hermanos que por medio de internet he conocido, principalmente a mi hermana pastora Mireya Brad, a su esposo, a nuestro hermano Rafael Hernández Brad, que están ahí en Radiovisión. Dios los bendiga grandemente, sigan hacia adelante. Creamos que todo lo que hacemos en el Señor jamás es en vano. Y gracias por sus amistades, ¿verdad? Espero que con este testimonio algunos que lo escuchen puedan también acceder a mi blog, ¿verdad? Ahí en blog del Buen Pastor, blog Anunciando el Mensaje.
¿verdad? Puedan ver las predicaciones que yo tengo. Bueno, no soy muy bueno predicador, pero me gusta hablar de Jesucristo, me gusta hablar de los temas importantes. Y aquí estamos, ¿verdad? En esta colonia Ignacio Romero Vargas, la iglesia en la cual yo estoy es la iglesia de Jesucristo, el Buen Pastor, ¿verdad? Estamos aquí predicando el Evangelio, tenemos nuestros servicios y echándole todos los kilos, como se dice, ¿verdad? Para que las almas conozcan de Dios, esforzándonos sobre todo en guardar la sana doctrina, sin adulterar, tal como está en la palabra, así hay que predicarla, no por ganancia deshonesta, porque dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario, y de eso no me quejo, porque Dios ha sabido bendecir mi vida, ¿verdad? Dios ha ocupado, ¿verdad?, vasos por los cuales he sido bendecido, porque una cosa sí sé, que cuando el Señor abre la mano, ¿verdad?, llueven las bendiciones, y cuando Él la cierra, pues se queda todo estático, como dice, cuando yo abro, nadie cierra, cuando yo cierro, nadie abre. De Él es el poder, de Él es la alabanza y de Él es la gloria. Dios los bendiga a todos ustedes, sigan escuchando Radio Visión, que en realidad es una programación muy linda, ¿verdad?, para nosotros los cristianos. Lejos de estar escuchando otras cosas, pues vamos a escuchar Radiovisión, ¿verdad? Es excelente, realmente yo lo he compartido con otras personas, les ha gustado y sigamos hacia adelante. Dios los bendiga a todos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, sea con todos ustedes. Aleluya. En otra ocasión quizás estemos compartiendo más, otra parte de mi testimonio, pero lo importante es que acepten a Jesucristo, porque Jesucristo no es religión, sino es la única salvación, ¿verdad? Lean su palabra, vivan como Él dice, como dice su voluntad en su escritura. No es difícil, siempre y cuando nosotros amemos a Dios. La palabra del Señor dice que tenemos un amigo que nos ama, pero ahora nosotros lo amamos a Él. Hagámonos esa pregunta, porque a veces podemos cantar ese corito muy viejo que dice: yo tengo un amigo que me ama. Pero bueno, Él nos ama, pero nosotros le amamos. Muchas veces no le amamos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos nuestros propios caminos. Sigamos el camino que Él nos marca y de verdad tendremos éxito en nuestra vida y al final la vida eterna. No nos olvidemos de confesar a Jesucristo ante la gente, porque es necesario no avergonzarnos de aquel que nos ha dado salvación. Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo esté en sus corazones. Adiós. Hoy he adquirido una casa que necesita reparación. Tal vez arreglar las paredes y abrirle las puertas a Dios, y abrirle las puertas a Dios. La casa estaba destruida por la maldad y el pecado. La casa abandonada estaba, pero ahora mora allí el Salvador, y ahora mora allí el Salvador. Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado, divina morada al Espíritu Santo. Ya no tengo miedo, Él está conmigo. Ya no temo a nada, Él vive en mi corazón. Y ahora mora allí el Salvador.
La casa estaba destruida. La maldad y el pecado. La casa abandonada estaba. Pero ahora mora y El Salvador. Y ahora mora y El Salvador. Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado, divina morada al Espíritu Santo. Ya no tengo miedo, Él está conmigo. Ya no temo a nada, Él vive en mi corazón. Y ahora mora y El Salvador.